Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Vamos a conversar con uno de los senadores, quizás el más joven que hay en la Cámara Alta, Juan Ignacio Latorre Riveros, Revolución Democrática, región de Valparaíso. Senador, ¿es el más joven usted o no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Sergio, mucho gusto. Dicen que soy el más joven. ¿Sí? Ando por ahí. Parece que Felipe Cast también, pero es algunos años mayor que yo. Ya. Sí. Bueno, ya lleva un tiempo recorrido en la Cámara Alta. ¿Era lo que usted creía o no era lo que usted creía? Sí, ya estamos cumpliendo un año de estar acá. Eh, a ver, nosotros siempre supimos que entrar al Senado iba a ser complejo porque es una institución, bueno, con muchas tradiciones, muchos códigos. Normalmente a las fuerzas por fuera de lo que nosotros llamamos el duopolio, las fuerzas binominales, siempre ha costado mucho entrar al Senado. Y de hecho soy el único representante del Frente Amplio. Entonces, de alguna manera, claro, la presencia siempre cuesta más. Mostrarla. Es distinto cuando hay una bancada, como en la Cámara de Diputados, que hay 20 diputados del Frente Amplio de 155, pero son 20, se articulan, tienen posiciones comunes. En mi caso, claro, tengo que estar articulándome con la Cámara de Diputados, con la bancada del Frente Amplio, pero también generando una articulación y una coordinación legislativa con, por lo menos con el resto de la oposición acá. Y eso hace bueno, que a veces cueste un poquito eh, hacerse espacios en el fondo, ¿no? Porque el ser uno solo, claramente estoy en una minoría absoluta. Estaba mirando en sus antecedentes, usted es psicólogo, fue director del Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado, director del Diplomado de Economía Social y Comercio Justo, en 5 versiones, máster en Políticas Sociales y Mediación Comunitaria, máster en Gestión Pública. Aquí hay una densidad intelectual, académica, que es bien importante, la reconozco yo como profesor también. Eh, Sí. Uno dice, bueno, pero ¿sus pares le reconocen esa densidad o no? A ver, yo trabajé 7 años en la Universidad Alberto Hurtado. Antes también había trabajado en el sector social, fundaciones, Hogar de Cristo, algunas ONG vinculadas a educación, siempre en contextos de exclusión social. Por lo tanto, vengo como de esos ámbitos, ¿no? Eh, yo creo que uno acá en el Senado no anda poniendo el currículum por No, pero que se delante. lo reconozcan como una voz válida en ese ámbito que es tan importante en un país subdesarrollado como el nuestro. Yo creo que me he ido ganando un espacio, un cierto respeto, por lo menos las comisiones donde participo. Yo integro educación y derechos humanos, educación y cultura y derechos humanos. Yo creo que por lo menos con los senadores de todos los sectores, ¿ah? De derecha o de oposición, yo creo que hemos mantenido un diálogo de buen nivel, un debate de altura de miras. Mis intervenciones también en la sala intentan ser siempre con argumentos, ¿no? Para fundamentar el voto. Me ha tocado alguna vez ser el único voto en contra de algunos proyectos de ley, y eso lo he tenido que argumentar muy bien, o también en medios de comunicación. Yo creo que, bueno, es parte de lo que hay que ir haciendo, pero yo creo que acá el código es unos representantes ciudadanos acá en el Senado. Entonces, yo creo que lo que prima no es tanto la formación académica o los grados que uno tenga, sino que en el fondo las ideas, las convicciones, la posición política que uno representa, ¿no? Y en ese sentido, eso es lo que trato de hacer acá en el Senado, digamos. A ver, pero usted no es un lobo solitario porque adhirió a una bancada o trabaja en conjunto con una bancada. Hicimos un acuerdo administrativo con la bancada del Partido Socialista, sobre todo para lo que fue el proceso de negociación para integrar comisiones, porque en el fondo, al ser uno solo, yo soy un comité en sí mismo, el Comité de Revolución Democrática. De hecho, todos los martes voy a las reuniones de comité, igual que el de la UDI, de Renovación Nacional, de Bópoli, todas las bancadas. Soy un representante de mi comité, pero a la hora de negociar para integrar comisiones, tenía dos opciones: o hacía algún acuerdo administrativo con alguna bancada, en este caso eso fue lo que optamos con el Partido Socialista, o bien era el comité independiente, donde está Navarro, el senador Guiller o el senador Carlos Bianchi. Y un poco fue una conversación que hicimos política con mi partido, con Revolución Democrática, con los compañeros del Frente Amplio, que era interesante generar un diálogo con el Partido Socialista, con la bancada del Partido Socialista, que son 7 senadores, y eso me permitía también integrar comisiones más de mi preferencia, si no siempre hubieses quedado como al final, digamos, ¿no? Al final de la lista. Ahora, no sé si usted leyó a Pancho Alegui en una entrevista que le hicieron el fin de semana, algunas ediciones atrás, entiendo que es el Mercurio, y que hablaba que, bueno, la oposición estaba muy desarticulada, pero
el golpe había sido muy fuerte con la derrota y que ahora podría ser el momento que comenzarían a articularse. ¿Usted piensa que este puede ser un primer paso para una articulación donde pueda haber unas bases programáticas, un nivel de acuerdo sobre distintas materias para trabajar en conjunto un proyecto de oposición, o piensa que eso está muy lejos todavía? A ver, dos cosas. Uno, sobre la entrevista al ex subsecretario Alewi, yo creo que faltó en esa entrevista, y lo que yo echo de menos también, es una evaluación, una autocrítica de lo que fue el proceso de la nueva mayoría, es decir, por qué perdió la nueva mayoría. Ahí hubo 7 partidos, desde la DC hasta el Partido Comunista, que apoyaron a la presidenta Bachelet, que apoyaron un programa de gobierno, y después vimos en la gestión misma de esos 4 años de gobierno muchos problemas internos en la coalición de la nueva mayoría. Yo creo, mi interpretación es que en el fondo no había un proyecto político compartido, sino que había una posibilidad real de ganar el gobierno, que era la presidenta Bachelet, que tenía una gran popularidad, ¿no? Pero no había un proyecto, una convicción compartida. Había muchas diferencias internas. Entonces uno dice, a ver, miremos esa experiencia, porque ahora hay más complejidad aún, hay más diversidad. Está el Frente Amplio, que de hecho a nosotros nos cuesta también ponernos de acuerdo y tenemos diversidad interna, pero bueno, levantamos un programa, hay ciertas convicciones compartidas internas. ¿Cómo se hace esto de construir un proyecto compartido? Yo creo que eso es algo que hay muchos analistas, y yo creo que Alewi va muy en la clave electoral. Juntemos siglas, sumemos desde la DC al Frente Amplio, y los números pareciera ser que dan una mayoría opositora. Pero si vamos a dotar de contenidos, en el fondo, ahí cuesta más. Y yo creo que el trabajo que hay que hacer de ahora en adelante, y por eso es que este año 2019, con el tema del pacto administrativo de la Cámara de Diputados, nosotros siempre hemos dicho, dotemos de contenido político al acuerdo administrativo. 4 puntos, 5 puntos de reformas importantes o contrarreformas del gobierno de Sebastián Piñera, que nosotros como oposición tenemos que tener una postura clara. Y eso implica diálogo, conversación, intercambio. No es llegar y decir, bueno, sumemos siglas y estamos todos de acuerdo, porque en la práctica hay visiones distintas. Entonces, yo creo que el desafío es conversar más de política, conversar más de ideas, de propuestas, de proyectos, de visiones de futuro, y ahí vamos viendo qué margen de convergencia o de discrepancia hay, digamos, ¿no? Senador, usted habla de ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos de reformas que es necesario hacer, o en relación con las contrarreformas que usted señala que vienen del presidente Sebastián Piñera como iniciativa del Congreso. ¿Cuáles serían esos puntos que a usted le parece que serían la base para hacer una construcción, digamos, orgánica, programática, más allá de lo administrativo? A ver, está la reforma tributaria, por un lado, donde claramente hay un intento del gobierno de rebajar 800 millones de dólares a los más ricos, ¿no? Por la vía de la integración del sistema. Yo creo que eso, como oposición, como una convicción compartida de la centroizquierda, no lo podemos permitir. Otra cosa es ver cómo generamos mecanismos para apoyo a las pymes, un montón de cosas que uno puede estar abierto a conversar, a llegar a acuerdos, pero hay aspectos estructurales que tienen que ver con la desigualdad en Chile, con el neoliberalismo, que no podemos permitir. Ahí hay un aspecto. Otro aspecto importante, otro proyecto es el de pensiones. Creemos que no podemos estar reforzando aún más el sistema AFP y de capitalización individual. Tenemos que ir transitando hacia un sistema de seguridad social. Eso fue largamente debatido durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se crearon comisiones, etcétera. No hubo acuerdo interno, pero ahora claramente la derecha yo creo que quiere reforzar a las AFP con su proyecto de ley, y que además no tiene impacto en la mejora significativa de las pensiones, sino que a muy largo plazo no se ven resultados. Ahí hay otro aspecto para la oposición, decir no más AFP, ni un peso más a las AFP. Y después hay otros proyectos, por ejemplo el CAE en educación, el que reemplaza el CAE, que también tiene una línea muy importante en términos de liberalización de mercado, en términos de competencia a la gratuidad. La gratuidad es uno de los legados del gobierno de la presidenta Bachelet. Este proyecto que reemplaza el CAE le compite a la gratuidad, genera incentivos para que las instituciones se salgan de la gratuidad y puedan de alguna manera preferir este crédito en el fondo, y liberaliza el sistema con libertad de precios, etc. Entonces, ya, nombro ahí 3. Después hay otros más pequeños, pero que tienen impacto simbólico. Por ejemplo, el control preventivo de identidad para menores de edad, para 14 años, digamos. Yo creo que eso es populismo penal. Y el gobierno empieza a avanzar en su línea de
populismo penal a través de instalar mediáticamente sus proyectos, lo de admisión justa en educación también. Le estoy nombrando algunos, por lo menos, que hemos discutido con la bancada del Frente Amplio, que yo creo que se han conversado bastante en las reuniones con los senadores de oposición, de comité, pero yo creo que es importante poner por escrito estas convicciones compartidas, ¿no?, para enfrentar este año legislativo. Este es un año político, no electoral. El próximo año es electoral, entonces es importante que discutamos de cara a la ciudadanía, bueno, ¿qué pensamos los distintos partidos, los distintos bancadas en el Senado? Senador Juan Ignacio Latorre, usted asume como presidente de la Comisión de Educación del Senado. El gobierno está hablando de admisión justa. ¿Cuál es la mirada que tiene usted con respecto a esta propuesta? Pensando que además usted es un hombre que ha hecho un trabajo muy intenso en el ámbito social. Sí, el proyecto ingresó por la Cámara de Diputados y ahí yo creo que ha habido un consenso amplio en la oposición de rechazar incluso la idea de legislar, porque este es un proyecto que viene a abrir un debate que ya fue zanjado democráticamente, como es la ley de inclusión, el sistema de admisión escolar, que si bien uno podría estar de acuerdo en hacerle algunos ajustes, por ejemplo, esto de que los hijos que viven en un mismo hogar, pero que no son de la misma familia, en el fondo son de hijos de padre y madre distintos en el fondo, pero viven en un mismo hogar, pudiera ser un criterio incorporar en el sistema de admisión, por ejemplo, pero no volver a darle el poder de decisión a los establecimientos educacionales, que yo creo que es lo que quiere hacer la derecha. Entonces, ahí hay un proyecto que nosotros estamos muy en contra, no queremos favorecer más la segregación escolar. Chile es uno de los países con alta segregación escolar y tenemos que ir transitando hacia un sistema educativo con igualdad de calidad. Pueden haber diferencias en los proyectos educativos, eso es legítimo y es parte de la libertad de enseñanza, pero que la igualdad de calidad sea pareja y en ese sentido no podemos estar privilegiando en el fondo la selección por parte de los establecimientos educacionales. ¿Qué pasa cuando hay pocos cupos y mucha demanda? ¿Quién decide? Antes decidía el establecimiento educacional y decía, esta familia sí, esta no, por tales características que el proyecto educativo decía, yo quiero seleccionar a la familia. Hoy día es un sistema que tiene que ver con este algoritmo que cruza variables, que en el fondo es un sistema más ciego en el fondo, ¿no? Un sistema que no es arbitrario a la hora de decidir. Entonces estoy en contra de ese. Ahora, ¿usted piensa que la idea de legislar ni siquiera ahí va a prosperar, digamos, una iniciativa de esa naturaleza? En la Cámara de Diputados al menos esa ha sido la conversación y pareciera ser que estarían rechazando la idea de legislar. Eso es lo que se ha dicho. O sea, en una de esas ni siquiera llega al Senado ese proyecto al menos. Ahora, con respecto a la calidad de la educación, que en el debate que hubo antes se discutió poco, se habló más de la cuestión económica, pero de qué se hacía en el aula, por ejemplo. Hay pasos muy importantes en el caso de los profesores donde ha habido una progresión, pero el trabajo en el aula hoy día no arroja los resultados que se quisieran con mejor calidad educativa. Muchos dicen que ese es un proceso lento que lleva tiempo, pero ¿qué cree usted que serían las claves que habría que tener en consideración para avanzar con mucho más celeridad en un país subdesarrollado como el nuestro? A ver, yo creo que el sistema educativo chileno escolar al menos está fuertemente tensionado por evaluaciones externas y los incentivos no están muy bien puestos para, en el fondo, tensionar al sistema o para medir supuestamente calidad. Me refiero, por ejemplo, al CIMSE. Yo creo que hay una excesiva atención en cuanto al resultado que arroja el CIMSE. Desde cuarto básico tenemos a los niños y a los colegios compitiendo por este ranking del CIMSE, donde sabemos que a veces la cultura escolar hace que estén más preocupados de cuánto van a sacar en el CIMSE que otras cosas, ¿no? Incluso hay prácticas que se han denunciado que hay colegios con alumnos que tienen dificultades de aprendizaje que los sacan el día que van a hacer CIMSE para que rindan una prueba en el fondo que el promedio suba, ¿no? Ese tipo de cosas que son de microprácticas en la sala de clase, eso tiene que ver con la sala de clase, finalmente es una realidad extendida en todo el sistema porque hay incentivos puestos a cómo va a aparecer en el ranking y cómo te van a medir y ciertas sanciones, castigos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema estructural, hay un problema. Nosotros hoy día estábamos discutiendo en la Comisión de Educación un proyecto de ley que hace cambiar la manera como se evalúa de primero a cuarto básico, por ejemplo, esto de no poner tanta relevancia en las notas, sino que medir otras formas de medir
los aprendizajes de manera más cualitativa, cosa de bajar el estrés en el fondo en el sistema con el tema de las notas. Pero yo creo que eso está bien, pero es parcial y hay que seguir avanzando en otra dirección. Yo creo que tenemos que medir la calidad de la educación de manera más integral. Hoy día no hablamos con la relevancia que requiere, por ejemplo, formación ciudadana, formación cívica, la antigua educación cívica en el fondo, ¿no? Formación para la democracia, formación para el trabajo en futuro, equipos, nuevas tecnologías, el cuidado del medio ambiente, la salud mental en el nivel escolar. Chile tiene uno de los niveles más altos de suicidio infanto-juvenil y eso está ocurriendo en la etapa escolar en el fondo. Entonces, ¿cómo estamos midiendo la calidad? ¿Solamente en términos de una prueba estandarizada que mide lenguaje y matemática? ¿Para qué estamos educando? Yo creo que esa discusión, yo estoy de acuerdo que los últimos años ha habido más una discusión sobre lo estructural en el fondo, ¿no? La gratuidad, no la gratuidad, la selección, que está bien, son aspectos que había que tocar, pero tenemos que entrar a la sala de clases. Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre Riveros, de Revolución Democrática, representante de la región de Valparaíso, aquí en el canal del Senado Profundidad de Campos. Una pausa en conjunto con Radio Universidad Central de Chile y seguimos hablando porque hay bastantes materias todavía para dialogar con el Senado. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos y Radio Universidad Central para seguir conversando con el senador Juan Ignacio Latorre, Revolución Democrática, región de Valparaíso. La región de Valparaíso hoy día es tremendamente grande, senador. Va desde la cordillera al mar. 38 comunas, incluido Isla de Pascua y Juan Fernández. ¿Sí? ¿Y ha tenido oportunidad de recorrer las 38 comunas en el año que lleva de senador? Sinceramente no. Sí a todas las provincias, pero no todas las comunas. Es parte del desafío que tenemos de ir programando. Y eso que hacemos mucho trabajo territorial. ¿Cuáles son las comunas más pobres en la región? A ver, es que lo que ocurre en la región es que tienes comunas, por ejemplo, como Valparaíso, que concentran altas tasas de pobreza, pese a que el promedio probablemente no es la comuna más pobre de la región, obviamente, pero dentro de Valparaíso, lo mismo Viña del Mar, que es una de las comunas ricas en términos de per cápita, tienes campamentos, poblaciones tremendamente precarizadas. Entonces, la pobreza está extendida en toda la región, o en el sector, en el interior también, Quilpué, Villa Alemana, tienes cordones, en el fondo periferia. Hay focos de pobreza. Hay focos de pobreza en ciudades que además han crecido mucho. Había un crecimiento inmobiliario muy potente en varias ciudades de la región. Entonces, yo diría que la pobreza está bastante extendida y además en términos multidimensionales, que es lo que arroja la última encuesta CACEN. La región de Valparaíso arroja un aumento, o sea, hay una alza significativa en pobreza multidimensional en varias de las comunas de la región. La falta de agua también es pobreza. Así es una vulneración de un derecho humano, creemos nosotros, y hacia el interior el asunto es dramático en algunas zonas, Petorca, Chincolco, Cabildo, Panquehue, hay realidades, Putaendo, hay realidades muy complejas hacia el interior con el agua. Hicimos un seminario hace poquito con la Comisión de Recursos Hídricos y Derechos Humanos, el derecho humano al agua como bien común, al saneamiento también, y la verdad es que la situación es dramática. Hay un proyecto que acá en Valparaíso ya le pusieron una sigla, somos el país de las siglas, ¿no? El T2. ¿Por qué no le explica a la audiencia a través del canal del Senado qué es el T2? Es un proyecto que buscaba la expansión portuaria, en el fondo, del terminal portuario, un segundo terminal portuario, que venía discutiéndose del año 2014, en el fondo, y recientemente el inversionista extranjero que tenía la concesión para hacer este proyecto retira la inversión y se va, deja el proyecto un poco a medias, a pesar de que ya había pasado algunas etapas, estaba la resolución ambiental, había pasado, pero, y aquí viene la parte importante, la ciudadanía de Valparaíso, desde el inicio del proyecto, desde el año 2014, sectores importantes de la ciudadanía venían reclamando sobre este proyecto, básicamente por dos variables que yo creo que no estaban suficientemente bien consideradas en el proyecto. Una es la variable patrimonial. Recordemos que Valparaíso es una ciudad patrimonial declarada por UNESCO y eso implica que cualquier proyecto importante de inversión tiene que considerar la variable patrimonial. Por ejemplo, el acceso al mar, el borde costero, la vista al mar, cosas que son intangibles a veces, pero son muy importantes en una ciudad patrimonial como Valparaíso. Y
una segunda variable que es la ambiental, ¿no? Esto tenía impacto ambiental y si bien había aprobado la resolución ambiental, la declaración ambiental, pero en el fondo esto estaba en proceso de apelación y de denuncias de alguna manera de parte de organizaciones ciudadanas. Entonces, el proyecto no gozaba de buena legitimidad. Probablemente desde el punto de vista financiero era un buen proyecto, desde la necesidad de expansión portuaria, pero no consideraba toda esta integralidad que estoy hablando en términos patrimoniales y ambientales. Yo creo que ese es un aprendizaje que nuestra institucionalidad, el Estado de Chile y los inversionistas que vengan, nacionales o extranjeros, tienen que considerar todas esas variables a la hora de diseñar un proyecto, sobre todo un proyecto millonario, ¿no? de alto impacto, de largo plazo. No puede ser solo la rentabilidad financiera, tiene que ser esta integralidad y tiene que ganarse la legitimidad de la comunidad. Y eso yo creo que es lo que le faltó al T2. Ahora hay una oportunidad, porque la concesión sigue, la empresa portuaria Valparaíso puede en el fondo llamar a un nuevo concurso, puede llamar a nuevos inversionistas eh, y el proyecto puede desarrollarse, pero de otra manera. Yo creo que de otra manera, no como lo hizo el T2. Ahora, este proyecto, uno lo mira, digamos, en forma aérea, dice, este proyecto beneficia mucho al país para las exportaciones y las importaciones. Pero, ¿qué queda de la región de Valparaíso en caso de concretarse el proyecto? Bueno, ese es otro largo debate que, por ejemplo, todo el movimiento financiero portuario no paga impuestos locales, ¿no? No hay una tributación, no hay una tributación en el fondo para la ciudad portuaria o la región portuaria. Nosotros incluso hemos hablado de que un porcentaje tiene que quedar en la comuna de Valparaíso y otro porcentaje tiene que quedar en la región de Valparaíso. Porque todas las externalidades se las lleva la ciudad a puerto en el fondo, ¿no? Hay otras experiencias en el mundo que hay una mayor armonía entre ciudad-puerto, ¿no? Se puede compatibilizar el turismo con la actividad portuaria, la cultura con la actividad portuaria. Barcelona es un buen ejemplo de eso, Rotterdam. Hay muchas ciudades en el mundo que compatibilizan ciudad-puerto. La alcaldía, por ejemplo, es parte de un consejo con derecho a voz y voto que representa los intereses de la ciudadanía, ¿no? en las decisiones que tienen que ver con lo portuario. Por eso el alcalde Chat levantó con mucha fuerza la campaña de la ley Valparaíso, le llamó, pero que en el fondo es ley de puertos, es tributación portuaria. Esto sirve para todas las Coincide con los ciudades senadores puertos. regionalistas que dicen que, por ejemplo, en el caso del cobre, las empresas deberían tributar en la región de Antofagasta, por ejemplo. Absolutamente, un porcentaje. Nadie dice que se quede todo. Yo esto lo conversé con el propio ministro de Hacienda, le presentamos un proyecto de acuerdo que yo mismo presenté acá en el Senado y fue firmado transversalmente por todos los 5 senadores de la región, el senador Chaguán, el senador Piu, el senador Lago, Isabel Allende, yo y muchos más senadores. Y yo le fui a presentar el proyecto al ministro de Hacienda. Lo conversamos. En ningún caso la pretensión es que se quede todo acá en la región, sino que un porcentaje se quede en la región, en la comuna, y el otro porcentaje a las arcas fiscales. Pero ¿Y la respuesta de Felipe Larraín? lo vamos a estudiar, dijo, lo vamos a estudiar. Esto no lo incorporó en la reforma tributaria, se está conversando, en una de esas se presenta como un proyecto aparte, pero yo creo que en Chile hay una cultura centralista muy fuerte, en todo aspecto, en el aspecto institucional político y en el aspecto tributario también. Ley de rentas regionales, por ejemplo. El próximo año elegimos gobernadores regionales, Sergio, en todas las regiones de Chile, por primera vez en democracia, pero tenemos todavía una estructura y una cultura muy centralista. Yo creo que este tipo de cosas hay que conversarlas. Los alcaldes de las ciudades puertos están todos de acuerdo en que existe una tributación portuaria. ¿Hasta qué punto le parece aceptable, por ejemplo, mirar hacia el modelo del puerto de San Francisco, en California, que es el puerto hermano de Valparaíso? Soy de Pancho Gancho, de ahí viene un poco el refrán aquel, ¿no? Sí, yo creo que tenemos en el mundo muchas experiencias a mirar. Y yo creo que en Chile, y esto es una crítica política, el modelo concesiones que se instaló en dictadura, con el esquema de los Chicago Boys, digamos, ¿no? De alguna manera en democracia se fue liberalizando aún más, se fue profundizando este modelo de concesiones y finalmente el Estado pierde su rol de planificación en aspectos estratégicos. Valparaíso con San Antonio deberían coordinarse y no competir. Y eso es porque hay un rol del Estado que hoy día es más subsidiario, es más de concesiones, dejar que los privados operen y que el mercado opere, las tarifas, etc.
Acá necesitamos un rol del Estado fuerte. No que necesariamente el Estado lo haga todo, no estoy diciendo eso, pero revisemos el modelo de concesiones, revisemos el rol de planificación del Estado. Los puertos van a sufrir grandes transformaciones tecnológicas también. ¿Qué va a pasar con el trabajo, con la cadena logística, digamos, que acompaña a la actividad portuaria? Hay muchos aspectos que ver, que no es simplemente dejarlo al mercado y al mejor postor. Bueno, con la inteligencia artificial, la automatización, la Exactamente. robótica, se van a perder muchos puestos de trabajo, ¿no? Así es, en Valparaíso tuvimos un gran paro portuario a finales del año pasado con los trabajadores eventuales, trabajadores muy precarizados de las empresas concesionarias, digamos. Y claro, había una empresa que negoció con el sindicato, que llegó a un buen acuerdo, y hubo otra empresa muy poderosa, un grupo económico muy poderoso en Chile, el grupo Fonapen, que se demoró muchísimo y finalmente tuvimos un paro de más de un mes donde finalmente el Estado tuvo que entrar a intervenir, a ponerle plata, a subsidiar de alguna manera al grupo Fonapen. Eso es porque el modelo concesiones deja a los privados hacer, en el fondo, y no les pone, no les raya la cancha, ¿no? Como debiese ser en una mirada estratégica que tiene que ver con el puerto. Ahora, alguien podría decir que nos está mirando que usted tiene una mirada más estatista y el gobierno del presidente Piñera piensa que el Estado tiene que tener un rol más subsidiario. Bueno, yo creo que hay visiones distintas. Yo no me considero una persona estatista en el sentido de que hay que estatizarlo todo, para nada. Sí creo en el rol del Estado en términos estratégicos, por lo menos en las áreas estratégicas, reivindico el rol planificador del Estado para el siglo XXI, pensando en todos los dilemas que tenemos que resolver, pero de manera más descentralizada. Yo creo que un error, digamos, de las izquierdas del siglo XX es que confiaban mucho en el rol planificador burocrático del Estado, desde arriba, digamos, de arriba para abajo, y yo creo que hoy día el rol del Estado debe incorporar la voz de la ciudadanía, de la sociedad civil, de una democracia más participativa, pero el rol de planificación estratégica debe estar frente al cambio climático, frente a los temas de desigualdades, frente a los temas tributarios, a la relación entre capital y trabajo. Ahí el rol del Estado es ineludible en los temas ambientales. Entonces, obviamente que discrepo de la visión subsidiaria de la derecha, digamos, claramente. Ahora, en su momento hizo mucho ruido el cierre del CREAT de Valparaíso y se habló de replantearlo, de reformularlo, porque aquí tiene que ver una situación dramática en relación con los menores que están marginados de la sociedad. ¿Hay solución para eso? ¿Cómo avanza, digamos, una recuperación de esos niños? A ver, acá en el CRAT de Valparaíso se dio una situación de vulneración dramática de los derechos humanos. Hubo informes internacionales de derechos humanos de decir acá hay una situación que hay que cerrar ese centro. Ahora, la pregunta de fondo, y está bien, hay que cerrar el centro, hay que hacer algo nuevo, distinto, etc. La pregunta de fondo es cómo el Estado de Chile, con los recursos que hoy tiene, que no son pocos, es capaz de mantener en un buen nivel de dignidad a un grupo reducido de niños y niñas y adolescentes en Chile. Es decir, los niños que están en el Sename, en hogares, digamos, es un porcentaje muy bajo de la población infanto-juvenil. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado de Chile no sea capaz de tener estándares para todos los centros, ya sea los de provisión directa del Estado o los privados, las OCAs, digamos, de la sociedad civil, estándares de calidad, de dignidad, de respeto a los derechos humanos, cuando es una población minoritaria? Y por otro lado, están los centros, en el fondo, de niños que están en el medio libre, que no están privados de libertad, están en sus hogares, pero están fuera del sistema escolar. Hoy día el Hogar de Cristo lanza un estudio con, ahí hay un problema metodológico, pero 387.000 niños claro, que están en edad escolar y que no están en el colegio, en la exactamente, y escuela. hay una discrepancia metodológica, bueno, pero más allá cuando se resuelva eso, pero igual son más de 300.000 niños y jóvenes que están fuera del sistema escolar, excluidos del sistema escolar. Ellos están en el medio libre. La pregunta es, ¿qué hacemos como sociedad para retener, reinsertar, recuperar Pero parece educativamente? que la discusión quedó en las cifras, si eran los 180.000 que La decía CACEN, CACEN contra los 387.000 del estudio de la Universidad de Chile, el Hogar de Cristo. claro, hay un tema metodológico ahí, pero en el fondo, aunque lleguen a un intermedio, igual es mucha gente, son muchos niños, jóvenes y adolescentes que estamos perdiendo desde el punto de vista social. Es la mejor inversión que podemos hacer, incluso en términos, los que miran el aspecto de delincuencia, seguridad ciudadana. La supuesta solución del control preventivo de identidad es populismo penal. Lo que de verdad hay que hacer ahí es invertir recursos, trabajo comunitario, las escuelas de reingreso. Ahí hay un modelo interesante, pero ¿cuántas son? 5 o 6 escuelas, digamos, ¿no?
tenemos que expandir más esa oferta. ¿Y cómo hacemos para que el sistema educativo en su conjunto retenga a esos niños y esos jóvenes? Educación pertinente, trabajo comunitario, cultural. Hay mucho que hacer ahí. Y eso implica, cada peso que se invierta ahí tiene un impacto positivo en el fondo, ¿no? Esto lo vienen diciendo la ciencia social, el mundo social lo viene diciendo hace mucho tiempo. Es más barato prevenir ahí que después tener que andar invirtiendo en cárceles, en policía, en sistemas de vigilancia que tampoco funcionan, digamos. Bueno, hay estudiosos que han afirmado que esas políticas en realidad tienen poco interés para los que gobiernan o para los que legislan porque son políticas de largo plazo y no reditúan en términos, digamos, electorales en el corto plazo. ¿Es así o no? Yo creo que hay una parte importante de eso y ese es el peligro que está ocurriendo, yo creo, con esta lógica populista, ¿no? de hacer política, de cuánto te reditúa en el corto plazo subir en las encuestas una medida, por ejemplo, como la del control preventivo de identidad. La evidencia indica que eso no resuelve el problema. Eso es puro humo. Pero como lo meten en los medios de comunicación, en los matinales, hace toda una propaganda, la gente dice, oh, sí, me hace sentido que anden controlando a los adolescentes, sabiendo que no tiene ni un impacto. Y eso te sitúa 4 puntos más en la encuesta, corto plazo. ¿No resuelves el problema? No resuelves el problema, pero quedaste bien posicionado. Yo creo que esa forma de hacer política es nefasta y eso le está haciendo mal a la democracia en Chile, lo hemos visto en Brasil, Bolsonaro, Trump en Estados Unidos, ¿no? O sea, esa forma populista de hacer, de hacer política, el populismo de derecha, también hay populismo de izquierda, creo que no va al fondo del asunto, digamos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de legislar mirando los temas más de fondo, mirando el largo plazo, en el fondo. Queremos agradecerle al senador Juan Ignacio Latorre esta conversación con el canal del Senado. Senador, recién está comenzando el año, así que volveremos a dialogar seguramente durante 2019. Muchas gracias, Sergio. Muy grata la conversación. Gracias a usted y a usted también por la sintonía aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, en conjunto con Radio Universidad Central. Será hasta la vista.